Buenas tardes, entonces vamos a resolver algunos ejercicios sobre la regla de la cadena. El primero que vamos a resolver va a ser x al cubo menos 1 a la 100. Entonces tenemos x al cubo menos 1 a la 100. Reconociendo la función externa como f de x es igual a v a la 100 y la función interna como x al cubo menos 1, sabiendo que la derivada de una función compuesta es lo mismo que eh, la función externa derivada evaluada en la interna multiplicada por la derivada de la función interna. Entonces necesitamos las derivadas de cada uno de estos. Necesitamos f' de x y v' de x. En este caso tenemos 100 v a la 99 y tenemos 3x al cuadrado. Entonces ya usando la regla esta que está acá, que ya la demostramos antes, me da que la derivada de la función original va a ser igual a la función externa derivada, es decir, 100 a la 99, valuada en la función interna original, en este caso es x al cubo menos 1, por la derivada de la función eh, interna, que me da 3x al cuadrado. Entonces ya arreglando esto me da 300 x al cuadrado por x al cubo menos 1 a la 99. Ahora la siguiente función que tenemos sería f de x es igual a 1 partido raíz cúbica de x al cuadrado más x más 1. Aquí lo que tenemos es un cociente, pero si lo sabemos manejar con álgebra podemos volver esa función como x al cuadrado más x más 1 a la menos un tercio. Entonces con esto podemos aplicar lo mismo que ya vimos en el ejercicio anterior, que es la regla de la composición. Aquí también lo podríamos haber hecho, pero teníamos que haber hecho primero la regla del cociente, lo que nos ahorramos haciendo esto con álgebra. Entonces tenemos que la función externa sería v a la menos un tercio y la función interna sería x al cuadrado más x más 1. Derivando cada una por separado, me da la función derivada de la función externa, me da menos un tercio, v a la menos un tercio menos 1 a la menos 4 tercios. Y la función interna, v de x, pues simplemente me da 2x más 1. Entonces ahora aplicando la regla, me da que la derivada de la función sería la función externa, la derivada de la función externa, que sería eh, menos un tercio, menos 4 tercios, valuada en la función interna original, que es x al cuadrado más x más 1, por 2x más 1, que es la derivada de la función interna. Entonces, arreglando esto, me queda menos 2x más 1 dividido 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado más x más 1 a la 4. Ahora, si quisiéramos arreglar un poco esto, entendemos que estos dos, que este exponente a la 4 lo podemos dividir como x al cuadrado más x más 1 a la 3 y x al cuadrado más x más 1, lo que nos daría la oportunidad de poder separarlo. 2x más 1 arriba y abajo, como vamos a tener la raíz cúbica de un exponente cúbico, entonces vamos a tener 3 por x al cuadrado más x más 1, que es lo que sale de la raíz cúbica, por la raíz cúbica de
x al cuadrado más x más 1. Ahora en este ejercicio, vamos a hacer otra vez la regla de la cadena, pero con un producto, y quiero que pongan atención porque voy a usar lo que ya conozco de la regla de la cadena para ahorrarme ciertos pasos. Esto solo sucede si tienen práctica haciéndolo y saben lo que están haciendo. Entonces x al cubo menos x, un segundo, x al cubo menos x más 1 a la 4. Entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos acá es un producto, pero cuando derivemos las partes del producto nos va a quedar la regla de la cadena. Pero de una vez voy a ir haciendo la regla de la cadena sin separar las funciones externa e interna. Entonces, la regla del producto me dice la primera parte de la función, es decir, el primer término sin derivar, pues x más 1 a la 5, por la derivada de la segunda parte. En este caso, de una vez, como es por, entonces voy a ir haciendo la regla de la cadena. En este caso se recuerdan que es la función externa derivada, evaluada en la función interna, por eso hago el 4 y aquí me va a quedar a la 3. Por la derivada de la función interna, en este caso me quedaría 3x al cuadrado menos 1. Entonces se dan cuenta, este corchete que acabo de hacer es simplemente la derivada del segundo término del producto. Esto es ahora más, si ya derivamos la segunda parte, entonces lo que vamos a dejar ahorita intacto va a ser la segunda parte. Me va a quedar x al cubo más x más 1 a la 4, porque no la estoy derivando, por la derivada del primer término. En este caso, hago otra vez otro corchete y solo voy a hacer la derivada de esta parte. Entendiendo ya la regla de la cadena, ya sé que voy a poner 5 por 2x más 1 a la 4 por la derivada de la parte interna, es decir, por 2. Ahora, esto ya simplemente es de arreglarlo y no confundirse con los valores que de los exponentes y los valores que estamos haciendo. Para repetir un poco, entonces tengo el producto, entonces el primer término sin derivar por la derivada del segundo término. Es decir, como esto es una regla de la cadena, entonces bajé el 4, la compuse de la función interna original al cubo porque está derivada de la función externa por la derivada de la parte interna original, entonces 3x al cuadrado menos 1. Más, porque es la parte del producto que tengo más, la función que ya derivé pero ahora sin derivar, es decir, x al cubo menos x, perdón, para que no haya confusiones, aquí es menos x más 1 a la 4, menos, perdón, por la derivada de la función interna. En este caso es, ya que sé la regla de la cadena, de una vez bajé el 5, la compuse de la función interna original, 2x más 1, a la 4 por la derivada de 2x más 1, que es 2. Ahora, arreglando esto algebraicamente, ya esta parte ya no tiene nada que ver con derivadas, ya es pura álgebra. Entonces, en este caso voy a multiplicar todos los paréntesis. Lo que me va a quedar es 4 por 2x más 1 a la 5, x al cubo menos x más 1 a la 3 y 3x al cuadrado menos 1. Más, otra vez multiplicar los paréntesis, tengo 5 por 2 ahí, me da 10. X al cubo menos x más 1 a la 4 y 2x más 1 a la 4. Entonces tengo factor común de este término, x al cubo menos x más 1. El exponente más pequeño es 3 y tengo factor común de 2x más 1, el exponente más pequeño es 4. Entonces tengo, y también tengo factor común 2. Tengo 2x más 1 a la 4 como factor común, que es aquel término que está al final, y x al cubo menos x más 1 al cubo,
que es el exponente más pequeño de los dos que tengo. Y esto me queda 4 dividido 2, 2, exponente 5 dividido exponente 4, exponente 1, 2x más 1, sin exponente, o sea, exponente 1, x al cubo menos x más 1 al cubo dividido x al cubo menos x más 1, me queda 1, por eso no pongo nada, y 3x al cuadrado menos 1. Más 10 dividido 2, 5, exponente 4 y exponente 3, me queda exponente 1, por eso pongo x al cubo menos x más 1, y exponente 4 y exponente 4 se cancelan y me queda 1. Entonces esto sería al final el resultado. Aquí la lección de este ejercicio más que todo es ir viendo cómo hice la regla de la cadena sin necesidad de estar haciendo la función externa y la función interna. Requiere un poco más de concentración, pero si le van agarrando práctica va a ser mucho más fácil. Y lo otro es tener cuidado con el álgebra. Bueno, y esta última parte de este primer video de la cadena es importante quizá que lo apunten, que lo comprendan, que lo vean varias veces si es necesario, porque tiene bastante importancia en entender qué es lo que estamos haciendo. Imagínense primero que tenemos una función y es igual a f de u. En este caso estamos viendo de que la función y está en base a la variable u, pero al mismo tiempo esa variable u representa una función g de x, y al mismo tiempo esa x representa otra función que ya está en base a la variable final, la que sí es una variable, que sería la t. Entonces, el hacer una regla de la cadena es al final de cuentas hacer como eslabones, por eso se llama regla de la cadena. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer la derivada de la función original, la más externa de y, en base a la variable, la que sí es variable, la que no es una función, es decir, si quiero hacer dy de t, lo que yo estoy haciendo es ir haciendo eslabones. En este caso tengo dy en base a du, porque es lo que puedo derivar, multiplicado por du en base a dx, porque es lo que está en la variable, en lo que significa u, multiplicado por dx dt. Ahora, si miramos esto como numerador y denominador, entonces notamos perfectamente que se cancela esto, que se cancela esto, que se cancela esto, y que se cancela esto, y que nos queda dy de t, perdón. Y es por eso de que hacemos la regla de la cadena, para ir construyendo eslabones. Por eso hacemos multiplicaciones de la parte externa por la parte interna, pero es porque esto lo que nos da es este procedimiento, en donde tenemos una función original, la que nos interesa, en base a una variable, pero que está dentro de otras funciones. Entonces, a menos de que no derivemos esas funciones, no nos va a quedar lo que queremos. Ahora vamos a hacer un ejemplo con esta idea y terminamos. Esta es la función que les propongo para poder hacer esta idea última que hice de la dy, de x, de u, de t y todo esto que acabamos de hacer es esta. Entonces vamos a llamar a esto la función exterior, seno de v, digamos, donde sv, perdón, donde sv de x va a ser coseno de tangente de x. Entonces, cuando hagamos esta regla de la cadena, la derivada de seno es coseno. Entonces, coseno valuado en la función original interna por la derivada de la función eh, interna, que es la derivada de coseno de tangente, que otra vez nos vuelve a quedar otra regla de la cadena. Entonces, vamos a llamar a esta v de x, que es la función interna en este caso, coseno de tangente de x. Y vamos a poner otra variable, g de x, donde va a ser la parte de adentro. Entonces, esto lo voy a resolver, traten de hacerlo en el siguiente video, para que esto quede como por un momento, por lo menos como una inquietud, porque se me acaba el tiempo de la grabación.